y la verdad y la vida. Es curioso, ¿no?, que Jesús, ese versículo de San Juan, introduce la conjunción copulativa kai y soy el camino y la verdad y la vida, que parecería que, en fin, ponga usted una coma y no repita tanto el y. No, pero está de una manera muy explícitamente reflejada el y inclusivo, por el riesgo que nosotros elijamos la revelación de Dios excluyendo. Porque existe, cuando uno se centra en la revelación de Dios, en la primera parte, ¿no?, en la parte de la verdad de Dios revelada, tiene el riesgo, si lo hace de una manera demasiado exclusivamente enfocada en ese aspecto, de tener una espiritualidad de tipo dogmático abstracta, que es un riesgo, obviamente. Calentar la cabeza y enfriar el corazón, con la importancia de subrayar que lo importante que es la teología arrodillada. Claro que existe un riesgo de una teología dogmática, abstracta, intelectual, si uno se centra en Jesús como la verdad únicamente. Ahora, si uno se centra en Jesús únicamente como el camino, y si especialmente de la revelación acoge sobre todo, ¿no?, el tema de los mandamientos, pues tiene el riesgo de tener una espiritualidad de tipo más bien moralista. Moralista porque, obviamente, y ese riesgo existe. Y hay moralismos de mucho tipo. Hay moralismos del sexto mandamiento, del séptimo mandamiento, hay muchos tipos de moralismos. Yo recuerdo que cuando me tocó hacer las explicaciones, ¿no?, en Radio María del Catecismo de la Iglesia Católica durante bastante tiempo, en la parte final del programa, los oyentes pueden entrar en directo y hacer preguntas, ¿no? Y había 7 líneas, de manera que uno puede entrar 7, tú ves las lucecitas encendidas, y a veces entran montones de llamadas que no pueden entrar todas en directo, y otras veces hay pocas llamadas. ¿Cuándo pensáis vosotros que entraban llamadas a tope? Cuando tú hablabas del tema de la Trinidad o cuando hablabas del tema de los mandamientos. Pues obviamente ya os imagináis la respuesta. Claro que existe siempre en nosotros, ¿no?, pues un riesgo de una recepción del misterio de Cristo de tipo moralista, porque es lo práctico, ¿no? A ver, lo práctico, pero quizás el fundar las cosas en Cristo y en el don del Espíritu, eso, o sea, existe el riesgo de moralismo. Pero si uno hiciese una lectura del catecismo centrada especialmente en Jesucristo, camino, verdad y vida. Bueno, aquí lo importante es la vida, ¿no?, la experiencia. Si uno hiciese una lectura de la revelación centrada sobre todo en la vida, ¿no?, entendida por la oración y los sacramentos, la experiencia, tendría un riesgo también de una lectura reductora, haciendo una especie de experiencialismo, como si lo sustancial, ¿no?, de la revelación fuese el experiencialismo, el sentir, el emotivismo de haber uno tenido determinada sensación. Existe el riesgo de una recepción, digamos, teórica, abstracta, dogmática, existe el riesgo de una recepción moralista, existe el riesgo de una recepción que es un poco la del tiempo presente de la nueva era, de un experiencialismo. Existe ese riesgo. Y la clave está en el y. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Luego vamos a hablar de la oración cristiana en estas jornadas, pero es importantísimo el y. O sea, el que tengamos el conjunto de la revelación ante nosotros, ¿no? Porque es que si no vamos a entender bien que la oración es una respuesta a la revelación de Dios. Es un diálogo, ¿no? Es un diálogo y no otra cosa.